Buenas noches, tengan todos los hermanos, todos los presentes acá. Quiero bendecir el nombre de Dios por esta oportunidad que me concede después de tanto tiempo sin predicar. Estoy nerviosa. Voy a leer bastante, creo. Quiero decirles que este mensaje Dios me lo ha dado para mí, para mi vida. Hace alrededor de un mes, quizá un poquito más, me estuve frente a una tentación, frente a una situación donde yo estuve orando a Dios por ello y Dios me dio unas palabras, o más bien puedo decir que vinieron a mis mentes estas palabras: haz de tu debilidad una fortaleza. Estas palabras han sido de gran bendición para mí, han trabajado todo este tiempo conmigo y creo que siguen trabajando en mí. Quiero compartirles este mensaje. Vamos a estar leyendo detenidamente el texto que ya leímos, porque quiero analizar los puntos que dice el texto. Y quiero que sepan que el tema de este mensaje es la comunión con Dios nos hace fuerte ante nuestras debilidades. Dice el verso 10 que se encuentra en Efesios 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este texto podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Efesios en aquel tiempo y les dice que deben fortalecerse en Dios, en el Señor, en el poder de su fuerza. Y es que la palabra nos dice que Dios no nos pone más de lo que nos podemos soportar, pero eso no significa que podamos luchar con nuestras fuerzas. Les decía que esto lo recibí bajo una tentación y recuerdo con un viaje el hermano Carlos decía que la prueba no siempre es una tentación, pero una tentación siempre va a ser una prueba. Y quiero bendecir a Dios porque el viernes pasado el hermano David Rosselló estuvo predicando acerca de que la prueba siempre tiene un propósito mayor. Y el propósito de la prueba es que nos acerquemos a Dios. Es como decía el hermano Coutinho justamente el otro día, el sábado, es que nos afinquemos en la roca inconmovible que es Cristo. Y esto es justo lo que estaba diciendo aquí Pablo. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos estar firmes en Dios porque si no, no podemos vencer nada. Sin Dios nada podemos hacer. Dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí podemos ver contra quién es nuestra lucha. Y digo lucha porque realmente creo que la vida del cristiano es una constante lucha contra nuestro pecado, contra nuestras debilidades, porque somos débiles. Les decía que yo estaba en una tentación y en caso de las tentaciones sabemos que somos tentados por nuestra concupiscencia, por nuestras debilidades. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esto se debe a que nosotros somos de continuo mal, y también lo podemos ver en la palabra en Génesis 6:5. Dice:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuar mal. Somos débiles. Y el mismo Pablo, que estaba hablando aquí en Efesios, fortaleceos en el Señor, en Romanos 7, del 14 al 25, él estaba hablando, diciendo de que el bien que quiere hacer no hace, sino el mal que está en él. Y que la ley de nuestros miembros se rebela contra la ley de Dios. Y es que muchas veces nos encontramos así, con luchas internas, que queremos servir a Dios, pero nuestra humanidad quiere estar haciendo lo malo. Y es por eso que debemos estar firmes en el Señor. Debemos buscar de la armadura de Dios. Eso es lo que nos pasa siempre a cada uno de nosotros, cada vez que nos encontramos bajo ciertas circunstancias que son permitidas por Dios. Y es lo que estaba diciendo el hermano cuando decía que tiene un propósito mayor. Dice, la voluntad de Dios no solo es perfecta, sino que también es permisiva. Si nos pasa algo es porque Dios lo ha permitido. Si Dios permite que seamos tentados y probados, es para que crezcamos espiritualmente. Es para que busquemos de Él. Es para que aprendamos de Él en el proceso de lo que estamos pasando. Dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y buscando toda armadura de Dios. Y creo que la armadura de Dios se puede resumir como la comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es nuestra armadura completa. Es la que nos hace vencer. Como decía, que para poder vencer el día malo, tenemos que tomar la armadura de Dios. En el texto Pablo sigue describiendo la armadura y dice así el verso 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos cómo se describe cada parte de la armadura. Está siendo comparada con la armadura de un soldado. Y lo primero dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la Nueva Versión Internacional dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era bastante ancho, servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez protegía y daba soporte al cuerpo. De la misma manera, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre nuestra posición en Cristo. ¿Cómo podemos usar este cinturón? Llenando nuestra mente y nuestro corazón con la verdad que es la palabra de Dios, cultivando una amistad profunda con Dios, fortaleciendo el espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él, viviendo una vida íntegra, siendo veraz en todas nuestras acciones y palabras. En el texto se habla de la coraza de justicia. La coraza iba enganchada en el cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y es por eso que el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo debemos vestirnos de la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por Jesucristo y por medio de nuestra fe. Para usar la coraza de justicia tenemos que recordar nuestra identidad en Cristo. Gracias a Él es que somos justificados y que pertenecemos a Dios. No podemos creer las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado como si definieran nuestra presente. Tampoco podemos creer cuando dice que no podemos vencer la tentación. Tenemos que pedirle a Dios poder vernos como Él nos ve y recordar siempre que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sigue Pablo describiendo la armadura de Dios en el verso 15, dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio. Los pies tienen que estar bien protegidos.
para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar trampas, puede colocar cosas que dañen nuestros pies y que nos impida avanzar en la batalla. Pero tenemos que cubrir nuestros pies con el apresto del Evangelio. Siempre hemos visto el Evangelio como un mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero hoy quiero que lo veamos de una manera diferente. Quiero que veamos el Evangelio como una armadura para poder avanzar. Es de manera increíble cuando nos enfocamos en salvar un alma, en predicar a alguien, cómo el Evangelio nos acerca a Dios. Porque primero que nada, antes de hablar de Dios, tenemos que llenarnos de Él. Así que si queremos estar firmes, tenemos que fortalecernos y proteger nuestros pies con el Evangelio. En el verso 16 sigue hablando Pablo y menciona el escudo de la fe. Y no solo lo menciona, sino que dice para qué se usa. El escudo que él se refiere era un escudo grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usar la fe como escudo significa tener la certeza de la victoria que esperamos sobre nuestra situación y la convicción de que aunque no lo vemos, Dios está obrando a nuestro favor y que en Él está la victoria. Dice Primera de Juan 5, verso 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a volver al texto, en el texto base, en el verso 17, dice, tomad el yelmo de la salvación para entender mejor, el yelmo de la salvación. Para entender mejor esto, vamos a ver qué significa la palabra yelmo. Dice así, parte de la armadura antigua que cubre y protegía la cabeza y el rostro, generalmente se compone de un casco con una visera movible. Es decir, que tenemos que tomar el casco de la salvación. El casco protege la cabeza y nuestra mente debe estar llena de la certeza de la salvación que tenemos por medio del sacrificio de Cristo. Toda duda al respecto debemos confrontarla con la palabra de Dios y vivir cada día como si fuera el último. Como dijera el salmista, guardando en nuestros corazones la palabra de Dios para no pecar contra Él. Dando cada paso con nuestra fe, con nuestra mente puesta en la salvación. Termina el verso 17 y diciendo, y la esperanza del Espíritu, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la espada de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Para usar la espada del Espíritu tenemos que alimentarnos en la lectura de la palabra de Dios, de manera que nos penetre y nos confronte nuestra manera de vivir y de actuar. La espada del Espíritu es una armadura tanto de defensa como de ataque para el enemigo. La palabra de Dios nos ilumina. Dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a la vez atacamos con la verdad. Esto lo podemos ver en Mateo
capítulo 4, cuando vemos que el diablo fue a tentar a Jesús, Jesús siempre respondió con la palabra de Dios, diciendo, porque escrito está. Juntando todo lo que hemos visto y conociendo su significado, podemos tener la certeza de que la armadura de Dios es tener comunión con Él. Porque justamente todo esto, lo que hemos explicado, es parte de la comunión con Dios, pero aún falta algo muy importante. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es muy importante. Sabemos que el poder del cristiano está en la oración. Dice la palabra que debemos orar en todo tiempo y súplica en el Espíritu con perseverancia. Necesitamos hablar con Dios. Les decía que la comunión con Dios es la que nos hace fuertes frente a nuestras debilidades. Pero ¿cómo podemos tener comunión con Dios o con cualquier persona si no hablamos con esa persona? Para tener comunión con Dios necesitamos hablar con Él. Y tenemos claro que las batallas se vencen de rodillas ante la presencia de Dios. Creo que todos tenemos testimonio en nuestras vidas del poder que tiene la oración. No podemos descuidar la oración, debemos orar en todo tiempo. De igual manera, todo lo que hemos visto anteriormente tampoco lo podemos descuidar. Todas estas cosas deben ser parte de nuestra comunión diaria con Dios, sin importar cuán bien nos sintamos, porque hoy nos sentimos bien, pero mañana viene la prueba. La vida del cristiano es una constante prueba y nuestra comunión con Dios es la que nos fortalece. Como vimos al principio, fortaleceos en el Señor tomando toda armadura, que ya vimos que es la comunión de Dios. Por eso la palabra de Dios en esta noche se resume en esto. No descuides tu comunión con Dios, porque la comunión con Dios nos hace fuertes frente a nuestras debilidades. Que el Señor los bendiga.